Bueno, a mí toca el placer de moderar la mesa de update en infecciosas y tengo el placer de compartir la mesa con dos compañeros y amigos. En primer lugar, la doctora Aroa Villoslada es compañera y amiga, no sé en qué orden, pero es compañera y amiga, las dos cosas. Ella trabaja en el Servicio de Medicina Interna Infecciosas del Hospital Son Yat-Sen, desde que era residente. Fui residente del hospital, y Manu también, curiosamente. Y, bueno, Aroa, ya os digo, es compañera y amiga, es un 10 como persona. O sea, creo que no la he visto enfadada en toda mi vida, y la conozco hace años. No la he visto de mal rollo nunca. Y, bueno, y hace su trabajo en infecciosas, como os digo. Pertenece al comité PROA, también a la Comisión de Infecciosas. Y es profesora asociada en la Universidad de las Islas Baleares, en la Facultad de Medicina. Manuel Vélez es compañero farmacéutico de hospital, la mayoría ya le conocéis. Él ejerce sus funciones en el Hospital Ramón y Cajal. Su principal tarea es atender la consulta de patologías víricas. Qué envidia me das, lo quiero para mí, ya te lo digo. Te voy a copiar mucho hoy. Y, bueno, es el presidente del Comité VIH de Ramón y Cajal, que está integrado dentro de la Comisión de Infecciosas y Política Antibiótica. Y aparte, bueno, tiene otras responsabilidades, pero también es embajador, digamos, del MAPEX en la Comunidad de Madrid. Y, bueno, Aroa primero nos va a dar unas pinceladas de todo lo que debemos de saber de update de enfermedades infecciosas, todo lo que se ha publicado de relevancia en los últimos meses. Y por su lado, Manuel nos va a contar y avanzar proyectos del MAPEX VIH y proyectos de valor en su hospital, que tienen muchos y muy interesantes. Os aconsejo que para ambas charlas, papel y boli, porque os vais a llevar muchas cosas para el hospital. Yo voy a empezar a tomar nota ya. Cuando quieras, Aroa, un placer que estés aquí. Bueno, pues, es un privilegio estar aquí. La verdad es que me siento muy afortunada de haber recibido la invitación porque, como le he dicho a Biel y al comité organizativo, a Joaquín, es la primera vez, pero supongo que no será la última. ¿Vale? Bueno, pues sin más preámbulos, mi presentación, como bien dice el título, serían las novedades en enfermedades infecciosas en el último año. Y... Uy. ¿Cómo paso? Perfecto. Hoy. Bueno, en esta primera diapositiva os explico un poquito cómo ha sido la estrategia en cuanto a los artículos que os voy a presentar. Evidentemente no son, como ha dicho Joaquín, todas las novedades en el último año, sino hay un sesgo de selección, porque si no estaríamos hablando durante todo el día o varios días, y no es lo que se pretende. Entonces, ¿en qué me he basado en la búsqueda de mis artículos? Pues en fuentes bibliográficas, evidentemente, en medios de comunicación social, en congresos y ponencias, en la IA. Hoy en día yo creo que el que no busca en la IA no busca, y evidentemente los artículos que os presento pues son preferencias personales y de compañeros. Evidentemente me habré dejado muchos que a lo mejor echaréis de menos, pero bueno, al final uno tiene que elegir. Bueno, ¿cuáles son o en qué se basan estos artículos? Bueno, pues vais a ver artículos sobre neumonía comunitaria, neumonía asociada a la ventilación, también artículos sobre bacteriemias por gram positivos, gram negativos, tuberculosis, enfermedad de Chagas, gonococo multiresistente, evidentemente, y luego pues ensayos sobre prevención de ETS. Un poco también, siguiendo el título de One Health, a la hora de seleccionar mis artículos, pues evidentemente intentan ser artículos en enfermedades infecciosas que intentan una línea de optimización de antibióticos, que yo creo que es hoy en día uno de los objetivos fundamentales en la mayoría de ensayos. Bueno, vamos a ir directamente al grano. Este es el primer artículo que he seleccionado. Es un artículo publicado el año pasado en la revista Clinical Microbiology Infectious. Y bueno, estos autores hacen un análisis post-hoc sobre un ensayo aleatorizado previo en el que actualmente pretenden pues, evaluar, digamos, el uso de tratamiento antibiótico oral en neumonía adquirida en la comunidad hospitalizada.
De forma introductoria, bueno, los autores pues, nos dicen que la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad, como todos conocemos, con una alta morbimortalidad y además unos altos costes hospitalarios. El tratamiento actualmente para neumonía adquirida en la comunidad hospitalaria, el standard of care sigue siendo endovenoso. Y, evidentemente, las guías, pues en los tratamientos de primera línea son cefalosporinas de tercera o amoxiclavulánico. Estos autores lo que pretendían es, lo que decíamos, ver si el uso de tratamiento antibiótico oral exclusivo en estos pacientes podría ser no inferior al tratamiento standard of care. ¿Vale? El ensayo inicial era un ensayo en el que se pretendía evaluar un tratamiento corto de menos de 3 días para este tipo de neumonías versus un tratamiento estándar que suele ser habitualmente entre 7 y 8 días. Y de hecho el ensayo les salió no inferior, es decir, el tratamiento corto parecía que podía ser una alternativa. Sobre este ensayo ellos analizaron, recogieron al final 200 pacientes, no se ve muy bien, pero analizaron 200 pacientes, 100 pacientes aproximadamente en la rama de tratamiento endovenoso versus 100 en la rama oral, y el objetivo primario pues, fue valorar si el fracaso a los 15 días del inicio en tratamiento endovenoso versus oral. Entendido como fracaso, pues la persistencia de fiebre, la persistencia en los síntomas clínicos e incluso el usar o no otro tipo de antibiótico. El objetivo secundario pues, fue valorar esos fracasos en subpoblaciones, es decir, por edad, por sexo, por escalas de CUR, es decir, neumonías más graves, un CUR mayor de 3-4. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues lo que decíamos, el ensayo inicial, que era evaluar si una pauta corta de antibiótico podía ser no inferior a la pauta larga, demostró, digamos, no inferioridad. El análisis actual, que es el que presento, pues se vio que la tasa de fracaso a los 15 días fue similares, tanto para la vía endovenosa, que fue del 29,9%, versus la vía oral, que fue de 26,2%. Por tanto, los autores con esto pues, demuestran la diferencia estadísticamente no significativa en cuanto a ambas ramas. Cuando se analiza por los subgrupos que hemos comentado, también demostraron que no había diferencias significativas. Entonces, bueno, pues los autores con esto nos demuestran o nos aportan que probablemente el tratamiento oral en una selección de pacientes para neumonía adquirida en la comunidad hospitalaria puede ser una alternativa. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Bueno, pues que tiene una muestra pequeña, que evidentemente es un estudio realizado, es un análisis post-hoc, con lo cual no está aleatorizado. Además, se excluyeron pacientes inmunocomprometidos, se excluyeron evidentemente neumonías adquiridas en la comunidad severas, no se valoró el uso de quinolonas y además, algo que todos conocemos, que la mayoría de nuestras neumonías adquiridas en la comunidad, es decir, en torno a un 60 o un 75%, no tienen un diagnóstico etiológico microbiológico, con lo cual esto puede ser un sesgo a la hora de interpretar los resultados de este análisis, porque de hecho no había un estudio microbiológico. El segundo artículo va un poquito en la línea de la neumonía, en este caso es la neumonía asociada a ventilación. Es un ensayo multicéntrico, individual, randomizado, abierto, de no inferioridad, en el cual se pretende demostrar que una pauta corta de menos de 7 días puede ser no inferior a la pauta estándar que tenemos para este tipo de neumonías graves de pacientes ingresados en la UCI, que suele ser en torno a unos 10-14 días. Bueno, lo que sabían es que ya había estudios previos en donde parecía que se demostraba la no diferencia entre un uso corto de antibiótico versus un uso largo en cuanto a mortalidad a los 28 días, pero sí que es verdad que había habido pues, varios incisos, varias aportaciones en donde estos pacientes con pautas cortas se había visto que habían tenido recidivas, sobre todo en aquellos en la que el aislamiento microbiológico eran bacilos gram negativos no fermentadores. Bueno, pues sobre esta base los autores pues, hacen este estudio multicéntrico en el cual incluyen 39 UCIs de 3 países aproximadamente, que es Nepal, si no recuerdo mal, Tailandia fundamentalmente y la India, y bueno, pues aleatorizan a recibir una pauta corta en estos pacientes con neumonía asociada a ventilación a menos de 7 días versus una pauta estándar que sería aproximadamente a partir de 8 días. He de decir que la aleatorización de los pacientes se hizo una vez establecida la estabilidad, que era en las primeras 48 horas. Primero el paciente, digamos, se estabilizaba y a las 48 se aleatorizaba a un grupo o a otro.
¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ni que decir, que no lo he dicho, se excluían en este estudio, que es importante remarcar, aquellos pacientes con un SOFA de más de 11 puntos, en donde se calcula que la probabilidad de mortalidad está por encima de un 80%, es decir, pacientes graves y también inmunodeprimidos. ¿Qué resultados obtenemos? Bueno, pues el endpoint primario, que es la gráfica inicial, lo que vemos es que la pauta corta, el objetivo que no he dicho primario fue un objetivo combinado en donde se analizaba la probabilidad de muerte o recidiva a los 60 días. Vale, pues el endpoint primario lo que demuestra es que la pauta corta aparecía en torno a un 41% versus un 44% en la pauta, digamos, estándar, ¿vale? Sin diferencias estadísticamente significativas. Cuando se analizaron la media de días en la que se administraba la pauta corta, salía pues unos 6 días, es decir, estos pacientes recibían 6 días versus 14 días la pauta estándar. Y al analizar los efectos adversos, lo que sí que vieron con una diferencia estadísticamente importante es que la pauta corta tenía menos efectos adversos. Es decir, con esto demuestran los autores que una pauta corta puede ser en cuanto a mortalidad no diferente a una pauta larga en cuanto a 90 días, y lo que sí que a lo mejor remarcan con bastante, digamos, evidencia es que incluso esto puede ser un beneficio a nivel de efectos adversos. Las limitaciones de este estudio, pues que el 80% fueron pacientes de Tailandia, con lo cual pues hablan de que no se pueden extrapolar estos datos a lo mejor a otras poblaciones. Es un estudio abierto, no es ciego, que además el seguimiento fue un seguimiento corto y que, bueno, sí que es verdad que esto, bueno, pues podría plantearnos el cambiar estas pautas tan largas en este tipo de pacientes, acortarlas pues para evitar, evidentemente, la presencia de multiresistentes, que no se analizó en este estudio, pero que era un poquito el objetivo por debajo de todo ello. Otro de los artículos que he traído, que es un poco en otra rama, es el uso de tratamientos de las perfusiones continuas de beta-lactámicos versus las perfusiones intermitentes en pacientes con sepsis en la UCI. ¿Vale? Esto es un tema que cuando uno se lo revisa ve que hay bastante controversia, aunque hay estudios en donde parece que la pauta de perfusión continua puede ser beneficiosa, pero luego salen estudios sobre todo prospectivos, es decir, ensayos clínicos como tal hasta este no había. Entonces, los autores, bueno, con este estudio pues pretenden demostrar la no inferioridad de esta pauta intermitente versus esta pauta continua. Para ello, bueno, pues, participan 104 UCIs, son de Europa y de Australia, de diferentes países, en donde la N, bueno, es de 7.200 pacientes. La media de edad de estos pacientes es en torno a unos 60 años, el 65% eran varones, y la intervención, como decimos, se aleatoriza a los pacientes a recibir una infusión continua de un beta-lactámico versus una infusión intermitente. En este caso era la mayoría de ellos piperacilina, tazobactam, meropenem. ¿Vale? El objetivo primario para poder demostrar, digamos, esta no inferioridad de esta pauta es la mortalidad a 90 días, y luego también se analizan endpoints secundarios en cuanto a curación, estancia en la UCI, recurrencia, colonización, reinfección por microorganismos resistentes e incluso por Clostridium difficile. El análisis fue un análisis por intención de tratar, y luego se hicieron, lo que decíamos, análisis en diferentes subgrupos, en ausencia versus presencia de infección pulmonar, que era, es decir, que la mayoría o un tanto por ciento no desdeñable eran sepsis de origen respiratoria por neumonías. Lo que decíamos, se analizaban los subgrupos de pipertazo versus meropenem, también se hicieron análisis por edad, por sexo, por un Apache de bajo o alto score, y los resultados que obtuvieron fueron, pues de estos 7.200 pacientes randomizados, 3.500 o 3.600 pasaron a la línea de continuo, la línea de intermitente fueron 3.600, y cuando se analiza por intención de tratar, pues finalmente en la línea de continuo eran 3.498 versus 3.533, y cuando se analiza el endpoint primario, pues se ve que en la línea de continuo es en torno a un 24,9 versus 26,8, en donde no hay diferencias estadísticamente significativas. Dentro del endpoint secundario, a destacar está la curación a los 14 días, un 55,7% en la línea de
perfusión continua versus un 50% con una diferencia significativa o estadísticamente significativa. Cuando se analiza también la aparición de multiresistentes o de Clostridium difficile, ahí sí que no hubo diferencias significativas en ambos grupos. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, pues que no es un estudio que no se puede hacer a ciegas, tampoco las causas, los autores pues argumentan que no se analizó la etiología microbiológica en estos pacientes, con lo cual posiblemente hay algún paciente etiquetado como sepsis, que es una disfunción orgánica no de etiología infecciosa, y bueno, ellos también argumentan que adaptar estos resultados a regiones donde puede haber más multiresistente pues no sería adecuado, es decir, no se puede extrapolar. Es un estudio que se hizo en Europa, en países sobre todo centro y países nórdicos, que tienen una menor tasa de resistencias en gérmenes habituales, y bueno, también no se hizo ningún ajuste para la susceptibilidad al antibiótico beta-lactámico, ni tampoco se valoraron los impactos de antibióticos previos al ingreso en UCI ni post-ingreso. Posteriormente a este estudio salió publicado un metaanálisis que me he tomado ponéroslo porque yo creo que es muy relevante. Es un metaanálisis que se hizo bayesiano a 18 ensayos aleatorizados en donde se aglomeran más de 9.000 adultos con enfermedad, con sepsis o shock séptico ingresados en la UCI, y este metaanálisis evidencia que en el 99%, o sea, prácticamente casi en el 100% de los pacientes que habían recibido infusiones prolongadas se asociaba a una menor mortalidad a los 90 días versus una infusión intermitente. El siguiente artículo que os presento va también en la línea de un poco tema proa en cuanto a terapia secuencial. ¿Vale? Estos autores lo que pretendían es demostrar la eficacia y la seguridad de un switch oral en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus de bajo riesgo. ¿Vale? Es un estudio que se llama Sabato y que he de decir que en el cual han participado hospitales españoles, y cuando uno analiza, pues Son Spaces ha participado en él, que es el Hospital de Palma de Mallorca. Y bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué dicen los autores? Bueno, lo que sabemos es que los pacientes con bacteriemia por aureus los podemos catalogar en bajo o alto riesgo según una serie de factores clínicos y de antecedentes de comorbilidades. Sí que es verdad que había ya estudios retrospectivos donde se sugería que había una igual mortalidad o incluso más baja en el hecho de cambiar de forma temprana en los primeros 7 días a una pauta oral en este tipo de pacientes versus continuar con el tratamiento endovenoso. Bueno, como decíamos, el objetivo de estos autores era evaluar la eficacia y la seguridad de un tratamiento secuencial oral antimicrobiano temprano, es decir, en la primera semana, después de la primera semana endovenoso, pasar a un tratamiento oral en estos pacientes seleccionados con bacteriemias de bajo riesgo. ¿Cuáles fueron? Bueno, es un ensayo abierto, de no inferioridad, randomizado, en donde participan 31 centros, 4 de ellos europeos, en donde se analizan 213 adultos de 5.063 que se presentaron, y se randomizan a 2 grupos. Uno que sería terapia oral, como decíamos, hacer un switch de terapia oral en la primera semana, en el cual se analizaron 108 episodios, y otro continuar con la terapia endovenosa, que sería 105. Los switches que se hicieron a terapia oral fueron en prácticamente el 60% cotrimoxazol, en un 32% clindamicina y en un 8% linezolid. Un dato yo creo remarcable es que únicamente el 7,5% de las bacteriemias fueron por MRSA, o sea que la gran mayoría son bacteriemias por estafilococo sensible. Como decíamos, el objetivo primario de los autores fue demostrar a 90 días la aparición de algún tipo de complicación en relación a las bacteriemias por aureus, considerado como complicación la reaparición de la bacteriemia, la reaparición de una infección con afectación a órgano de gran distancia y luego la muerte atribuible. ¿Qué resultados encuentran? Bueno, pues que encuentran que tanto por intención de tratar como por protocolo no demostró ninguna diferencia estadísticamente significativa el hecho de utilizar un switch temprano a vía oral versus continuar con el tratamiento endovenoso. Aunque no es de manera significativa, sí que es verdad que la supervivencia
prevalencia a los 90 días fue algo menor en el grupo de cambio a vía oral, tanto en intención de tratar como por protocolo. Bueno, ¿qué nos ha aportado este ensayo? Bueno, pues que es el primer estudio en donde se demuestra la mejoría de realizar un switch en bacteriemias por estafilococo de bajo riesgo tras la primera semana de tratamiento endovenoso versus continuar con tratamiento endovenoso. Bueno, ni que decir que evidentemente son pacientes seleccionados, es decir, son pacientes con bacteriemias de bajo riesgo, es decir, que no tienen dispositivos, que no tienen comorbilidades importantes y que además, evidentemente, el llevar a cabo esto pues, implica hacer un seguimiento estrecho, es decir, no es aquello de dar de alta la primera semana y ya no volverlos a ver. Evidentemente, el estudio tiene las limitaciones que no se puede generalizar, solamente tenían un 7,5 de bacteriemias por marcha y es verdad que tampoco se analizaron el PKPD en cuanto a los soportes que se habían hecho de los regímenes orales específicos. El siguiente estudio es el estudio Balance, en el cual, bueno, pues siguiendo un poco la línea de tratamientos cortos, tratamientos largos, esto es sobre comparar un tratamiento corto de 7 días versus un tratamiento largo de 14 en bacteriemias a nivel general, ¿no? Se ve fatal, pero bueno, es un estudio también randomizado, abierto, multicéntrico y los pacientes, pues como decíamos, se excluían, que esto es muy importante en este estudio, las bacteriemias por Staphylococcus aureus. Los pacientes se aleatorizaban también en las primeras 48 tras estabilidad y bueno, lo que se vio cuando se analizan, que el 55% de decir que eran pacientes de UCI, es decir, son bacteriemias graves, el otro 45% procedían de plantas de hospitalizaciones y prácticamente, bueno, el 75% eran infecciones comunitarias. El objetivo primario, pues evidentemente era la no inferioridad en la mortalidad, perdonar. El objetivo primario fue mortalidad. No sé si ahora me he confundido, que solamente he puesto Perdonar un segundo, que ahora me he confundido de... ahora voy. Sí, el objetivo era, digamos, la mortalidad y la recurrencia también de complicaciones y, bueno, como podéis ver en la gráfica, aunque se vea muy mal, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas, tanto en la rama de tratamiento corto versus la rama de tratamiento largo. También se analizaron objetivos secundarios de muerte en UCI, el uso de drogas vasoactivas, el soporte multiorgánico e incluso la presencia de bacteriemia persistente y tampoco se vio que había diferencias estadísticamente significativas. El cuadro, digamos, el último, lo que pone en evidencia que prácticamente el 40% de las infecciones eran de vía urinaria y que los gérmenes más frecuentes, pues evidentemente eran enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, también había enterococos, coagulasas negativos y pseudomonas. El siguiente de los estudios que he traído, y voy a ir un poco también rápido, no sé si voy bien de tiempo, pero es este estudio que es el ACCESS, que se lleva a cabo en Grecia. Y bueno, me ha llamado la atención porque es algo que la claritromicina, los macrólidos, pues venimos usando desde hace mucho tiempo en neumonías adquiridas en la comunidad porque pensábamos que podía ser un buen antiinflamatorio, cobertura de gérmenes atípicos y bueno, pues estos autores intentan demostrar con bastante evidencia si realmente el uso de macrólidos, en este caso claritromicina, puede ser un buen antiinflamatorio y mejorar, digamos, la evolución de las neumonías adquiridas en la comunidad. Es un ensayo randomizado, abierto, controlado con placebo y, bueno, lo que decíamos, este ensayo pues, pretende investigar si la adición de claritromicina, en este caso, a un betalactámico mejora la evolución clínica y la respuesta inflamatoria en pacientes. La respuesta inflamatoria, en este caso, lo analizaron mediante procalcitoninas, que hacían al inicio y en todo el seguimiento. Es un fase 3, prospectivo, doble ciego,
y se lleva a cabo, como hemos dicho, en Grecia, en 18 hospitales. Se analizan 278 adultos con neumonías adquiridas en la comunidad severas, hospitalizados, y bueno, pues se aleatorizan en dos brazos. Por un lado está el brazo experimental, en el cual pues, se les da a los pacientes, aparte de un beta-lactámico, una claritromicina 500 cada 12 durante 7 días, y el brazo de control pues, sería el beta-lactámico con placebo. Y el objetivo primario era ver pues, la respuesta clínica inflamatoria en los 14 días. ¿Qué datos tenían? Bueno, son pacientes bastante añosos, de unos 85 años de media, la mayoría varones, con un score de PSI bastante alto, era de 123, o sea, esto es un score muy alto, que de mucha comorbilidad, y además con un SOFA entre 3 y 4, o sea, que estamos hablando de neumonías graves. El endpoint primario, como podemos ver, es que no hay diferencias, o mejor dicho, perdonad, el endpoint primario lo que vemos es la barra azul, es la rama en la cual se utiliza claritro. Había una mejora en cuanto a evolución clínica y parámetros inflamatorios versus la rama con placebo. Es más, estos autores también analizan, la progresión a sepsis, y lo que ven también es que parece que hay pues, una tendencia a el uso de la claritromicina pues, puede mejorar la evolución, o puede disminuir la evolución a sepsis. No encontraron diferencias significativas en cuanto a efectos adversos, tampoco mortalidad a los 28 y 90 días. Sí que es verdad que en un análisis post-hoc lo ven que la mortalidad a final de tratamiento, justo a los 7-8 días, quizá había una cierta tendencia en cuanto a la pauta corta a tener una menor mortalidad. Bueno, los autores lo que concluyen diciendo es que es el primer ensayo randomizado que demuestra las ventajas de añadir claritromicina a las neumonías graves, que parece que puede haber una mejora en la respuesta clínica, que puede disminuir la inflamación, que además podría reducir la progresión hacia la disfunción orgánica y a la sepsis, y que, sin embargo, pues, no parece que a nivel de mortalidad haya datos, y concluyen diciendo que probablemente tenía poco poder estadístico para este objetivo. Pues voy a ir. Mire, este es otro de los estudios que he elegido, es sobre la tuberculosis, susceptible a quinolonas y resistente a rifampicina. Este estudio vamos a ir directamente, lo que se analizaban eran ver la evolución a las 72 semanas con pautas mucho más cortas, es decir, que el tratamiento de esta tuberculosis resistente a rifampicina son tratamientos de 18 o 24 meses, y entonces ellos pretendían pues, experimentar pautas mucho más cortas, de 9 meses. Y he de decir que pues, les salió que no había diferencias estadísticamente significativas en aquellas pautas en las cuales se añadía pues, 4 fármacos, en los cuales pues, se incluían piracinamidas, quinolonas, linezolid y badaquilino. Vamos a ir un poco más rápido. Este también que os he traído es sobre la enfermedad de Chagas crónico. También lo que pasa son tratamientos muy complejos, con una eficacia muy limitada, en torno a un 60%. Son tratamientos muy largos, de muchas semanas. Y los autores, lo que hacen es un ensayo randomizado en el cual pues, intentan experimentar pautas más cortas con mayor dosis de fármaco, o pautas similares con menor dosis de fármaco para evitar la toxicidad. Y la verdad es que les sale que no hay diferencias significativas, y la verdad es que es muy a destacar, porque las pautas de la enfermedad de Chagas crónica son a 60 días, y aquí consiguen que con una dosis de 400, con 15 días la eficacia les sale no inferior, y además con menos efectos adversos. Bueno, ya pasando al tema de enfermedades de transmisión sexual, os he traído que eso es un antibiótico nuevo aprobado en Estados Unidos, que es la gepotidacina, que ya se ha aprobado para infecciones urinarias, y estos autores con este ensayo lo que pretenden es demostrar la eficacia en uretritis no complicada gonocócica. ¿Por qué es buscar alternativas? Bueno, pues como todos sabemos, el gonococo ya en muchos países es multiresistente y hay que buscar alternativas. La verdad es que se compara con la pauta estándar, que es cetriasona intramuscular, y os he de decir que les sale que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a curación. O sea, que ponen que puede ser una alternativa, es un tratamiento oral, podría ser una buena alternativa pues, en las uretritis gonocócicas o no complicadas.
Esta también, ya por último, me quedan dos. Esta penúltimo es un estudio también sobre la doxiprep. La doxiprep es algo que ya tenemos mucha evidencia y estos autores evidencian el hipergay en el doxiprep, en donde pues, el utilizar doxiciclina justo después de una relación de riesgo te puede prevenir la aparición tanto de clamidia como de sífilis. Estos autores, aparte de demostrar más datos sobre ello, pretenden utilizando, porque parece que puede haber una cobertura, digamos una cobertura cruzada para el gonococo, el uso de la vacuna meningocócica grupo B, ¿vale? Con 2 dosis, a las 0 y a los 2 meses. La verdad es que puedo decir que es un ensayo también randomizado, 2-1, en donde a unos se les daba doxiprep, a otros no, y dentro de ellos se les daba, dentro de la doxiprep, a unos se les daba la vacuna del meningococo B y a otros pues no, en cada una de las ramas, y se seguía 96 semanas. Y lo que se veían pues, eran los episodios tanto de clamidia, de sífilis como de gonococo que tenían. He de decir que en cuanto a reducción de sífilis y gonococo con la doxiprep se vio una reducción significativa de un 83% a favor del uso de la doxiprep, pero en cuanto al uso de la vacuna del meningococo para la cobertura de los episodios de gonococo, aunque sí que había una tendencia a la reducción, el uso de esta vacuna no había diferencias estadísticamente significativas. Los autores lo que bueno, se plantean es que hay que seguir pues investigando un poco más, porque nos queda, ya tenemos prevención para la sífilis, tenemos prevención para la clamidia, el gonococo es algo que, bueno, que habría que continuar investigando en esta línea. Y por último, traigo yo creo también uno de los artículos que, bueno, que el año pasado pues yo creo que marcaron mucho impacto, que es el ensayo Purpose One. Esto es el uso del lenacapavir como opción preventiva en la infección del VIH. Es un ensayo que se lleva a cabo en países de Sudáfrica, en mujeres cisgénero, que es probablemente una de las poblaciones que más infecciones o más incidencia de infección VIH hay, y además que a pesar de tener actualmente la PrEP, que es Truvada, aún así la adherencia es baja y bueno, pues pretenden con este fármaco, es el lenacapavir subcutáneo que se administra cada 6 meses, prevenir la incidencia, o sea, es una alternativa como PrEP con mucha mejor adherencia. El objetivo primario fue pues, la incidencia de infecciones de VIH, la adherencia y la satisfacción de la PrEP, por tanto, valorar la eficacia y la aceptabilidad, ¿no? Además, se comparaba también con la pauta de TAF y, bueno, voy a ir un poco rápido. La verdad es que los datos de este ensayo son importantes, yo creo. De hecho, en la rama del lenacapavir, cuando se compara con la incidencia inicial de la cohorte, bueno, pues son 0 nuevos infecciones de VIH versus bueno, pues una incidencia no desdeñable en las otras ramas. Es verdad que bueno, pues, hay limitaciones en cuanto el seguimiento es bueno, corto, a pesar de que parece que continúa abierto, que bueno, se plantean si pueden haber infecciones, aparición de estas de bajo impacto que les llaman. Y en esta misma línea, en otra población, que es población de hombres que tienen sexo con hombres, es el Purpose 2, y bueno, esta es una publicación de este año, también con lenacapavir, en donde se randomizan en estas poblaciones utilizar lenacapavir como PrEP versus la PrEP actual que es Truvada, y también los resultados pues, son muy alentadores. Sí que es verdad que hay que decir que en el grupo de lenacapavir, bueno, pues hubo 2 casos y analizando estos 2 casos, que yo creo que es algo también a los que nos dedicamos a la infección VIH, pues nos deja un poco ahí en dudas, han aparecido, pues eso, aparecen dos casos de infección en la rama del lenacapavir que plantea, bueno, en donde se demuestra que hay pues una mutación de inhibidor de la cápside y bueno, esto, el lenacapavir actualmente también es un tratamiento que se ha aprobado para infección de VIH multiresistente y yo creo que estos datos pues nos dejan un poco pues vistas de posibles problemas. Bueno, como conclusiones de forma rápida, está claro que las pautas cortas de antibiótico pues, pueden ser una realidad, de hecho, menos es más. Cada día hay más evidencia que las pautas cortas pues, son eficaces en infecciones graves, que la pauta oral puede ser una buena acción. De hecho, tenemos datos de Bacteremia spora aureus, tenemos datos de BGNs,
que la perfusión continua endovenosa de beta-lactámicos podría ser beneficiosa, aunque necesitamos más evidencia. Está claro que necesitamos nuevos antibióticos para los gérmenes multiresistentes que tenemos actualmente y que prevenir, yo creo, en el mundo de las infecciones es una realidad y una necesidad, ¿no?, para evitar pues, todas las consecuencias que tenemos. No sé si me he enrollado mucho. No, muy bien. Muchas gracias, Aroa. Fijaros que Aroa nos ha hablado de muchas cosas que hemos hablado esta mañana, ¿no? Al final, las pautas cortas, las pautas orales versus intravenosas, pues esto todo redunda en la ecosostenibilidad, ¿no? Es el lema principal del Congreso. Luego le preguntaremos alguna cosa en el debate, si os parece. Manuel, cuando quieras, puedes empezar. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Biel, bueno, y a todos los que habéis organizado esto. Yo voy a comentar, estos serían los conflictos de interés, y luego voy a separar la charla como en dos partes. Por un lado voy a hablar de MAPEX y algunos resultados que ya tenemos de proyectos en VIH, y luego voy a contaros un proyecto que tenemos en el Hospital Ramón y Cajal entre todos los que tenemos ahí en marcha. Primero, bueno, supongo que todos conoceremos MAPEX. MAPEX es un proyecto que pretende entender necesidades presentes y futuras del paciente externo y va a cumplir ahora 10 años, o estamos de cumpleaños, yo creo. La asistencia clínica se basa en la aplicación del modelo CMO, de capacidad, motivación y oportunidad. Luego ahora se puede certificar con el CUPEX, que es algo que nos motiva a muchos para trabajar en ello, y es un consenso de profesionales y trabajo conjunto. En MAPEX en general, esto no es solo de VIH, se han decidido una serie de líneas estratégicas para seguir con ellas. No me voy a detener mucho en ellas, simplemente es que 5 de ellas se han considerado prioritarias, como promover la visibilidad externa del farmacéutico de hospital, formación al resto de profesionales, incorporar los PROMs y los PREMs de forma automatizada, intentar que nos certifiquemos en la certificación de calidad CUPEX y adaptar la metodología CMO para incluir recogida y análisis de datos. La página está muy actualizada. En octubre del 23 actualizamos la guía de estratificación de VIH para hacerla más simple y bueno, también se acaba de publicar alguna cosa sobre PROMs, que ahora también veremos. Os voy a contar algún estudio así rápido de aplicando la metodología CMO lo que hemos ido encontrando. El estudio PRIGMO, por ejemplo, pretendía mirar la adherencia primaria y secundaria usando el CMO. Es un estudio pequeño, pero bueno, fue multicéntrico y en él vimos que aplicando la metodología CMO mejorábamos la adherencia al tratamiento antirretroviral, pero sobre todo mejorábamos mucho, como veis ahí a la derecha, el tratamiento la adherencia al tratamiento concomitante de los pacientes. Este estudio dio lugar también a otra publicación en la que es otra publicación del mismo ensayo, 61 pacientes también, la muestra es pequeña pero es multicéntrico, pero en él vimos cómo también aplicando la metodología CMO conseguíamos mejorar algunos parámetros como el colesterol, triglicéridos, HDL e incluso presión arterial de los pacientes. Luego también hemos hecho algún estudio, este que es el DISPIM-DINAC, que me sale mal el nombre, bueno, también es otro multicéntrico en el que queríamos disminuir lo que llamamos medicamentos PIM-DINAC, ¿no?, que son los medicamentos potencialmente inapropiados con interacciones o lo que llamamos la no adherencia al concomitante, también multicéntrico. Y bueno, vimos, como es lógico, que al aplicar la metodología CMO, pues bajábamos el número de medicación potencialmente inapropiada, también las interacciones y mejorábamos la adherencia al tratamiento concomitante. También hemos hecho estudios para medir el grado de activación de los pacientes. Hemos usado el cuestionario PAM, que evalúa los conocimientos de los pacientes, y hacemos como que les activamos para que sean ellos los motores de promocionar su propia salud y de estar enterados del tema de su propia salud, como digo. Como veis en la línea azul, pues vemos cómo estaban activados antes de empezar. La línea azul es alto grado de activación y luego una vez aplicado el CMO, pues vemos que les implicamos mucho más en el tratamiento. El CMO, bueno, no es solo la estratificación de pacientes, sino que la M es la motivación, ¿no? Implicar a los pacientes y alinearte con ellos en sus objetivos.
También hemos mirado, aplicando CMO, pues hemos mirado calidad de vida. El cuestionario MOS-HIV es un cuestionario que usamos para personas con VIH, y en un estudio aleatorizado también multicéntrico comparamos sistema tradicional versus CMO y vimos que en todas estas escalas que he subrayado, que son escalas de calidad de vida, dentro de, parámetros de calidad de vida dentro de la escala MOS, pues que había una mejoría en el modelo CMO versus lo que es lo tradicional que solemos usar. También hemos usado el cuestionario EXPAC, que es un cuestionario, es un PREM, ¿no?, de experiencia de paciente, también en otro estudio multicéntrico, y hemos visto que se mejora la experiencia, la satisfacción y la adherencia de los pacientes cuando usamos la metodología CMO. Este es otro estudio, como veis estoy pasando muy rápido, y en este también era un aleatorizado que comparábamos tradicional versus CMO, también en este caso es unicéntrico. El grupo control pues es lo que la mayoría hacemos en los hospitales, ¿no?, revisión de medicación y dispensación, pero el CMO pues hacíamos un seguimiento farmacoterapéutico, alineamos objetivos, recomendaciones dietéticas, ejercicio, dejar de fumar, hojas informativas, bueno, pues algo mucho más completo, ¿no? Pues este estudiaba lo que es la tasa de reingreso y se vio que en el grupo de CMO solo reingresaban, era gente que estaba un poco peor, 21,4% de los pacientes versus 66,7% del grupo control, ¿no? Bueno, pues también aplicar CMO ha demostrado disminuir tasa de reingresos. Y luego esto, por ejemplo, pues vemos que también la complejidad del tratamiento está relacionada con una peor calidad de vida. Bueno, esto es algo que parece lógico, pero bueno, que también está medido. Y luego en la guía MAPEX, pues nada, deciros que sí que hay descritos algunos trabajos en los que, por ejemplo, el primero que os he contado, el EXPAC, ¿no?, de VIH, y luego tenemos otro que ha utilizado la aplicación Naveta de Jaume Riera, en el que también evalúa calidad de vida. La segunda parte de la charla la quería dedicar un poco al grupo de trabajo que tenemos en el Hospital Ramón y Cajal, y del cual yo soy el presidente hace como, yo creo que irán 4 o 5 años. Es un grupo de trabajo que depende de la Comisión de Infecciones y Política Antibiótica y está compuesto por lo que veis, 2 farmacéuticos, 5 médicos de enfermedades infecciosas, 2 de micro, 1 de preventiva, gastro, psiquiatría, enfermera de atención al paciente, 2 enfermeras de enfermedades infecciosas y 1 de ensayos clínicos. Y ahora estamos planteando un psicólogo y también trabajamos también con las ONGs. Nuestro objetivo así global es conseguir lo que antes se llamaba 90-90-90, bueno, pues que ha pasado un poquito al 95% de las personas diagnosticadas, 95% en tratamiento, 95% indetectables, y el cuarto 95% podríamos hablar de mejorar su calidad de vida y abordar el tema del estigma, ¿no? Los datos del continuo de España, que son de son de mayo del 23, yo creo, y creo que están a punto de salir los nuevos, hablaban del continuo del 21-22 y aquí nos sitúa España, ¿no? Los objetivos 95-95 son para 2030 y estábamos con una tasa de infección oculta, por decirlo así, que ahora estará en torno a un 7%, por eso tenemos el 92,5%. En cuanto a personas que reciben tratamiento estamos bastante bien, 96,6%, y en cuanto a indetectables es verdad que hay un sesgo de la forma de medirlo en España que nos da un poco más bajo de lo que realmente tenemos, ¿no? 90,4%. Esto, bueno, al final he separado, esto es lo que hacemos en el grupo de trabajo, un poco unificado. El primer 95 lo he puesto en rojo, ¿no? Estos son todos los trabajos que llevamos en el grupo de trabajo, que no llevo yo ni muchísimo menos, pero que bueno, que los agrupamos en forma para llevarlos todos un poco juntos y nos los vamos exponiendo unos a otros por los médicos, los farmacéuticos. Estudio Drive, Estudio Atenea son estudios en primaria para conseguir aumentar el diagnóstico. Hacemos trabajos de cribado en el servicio de urgencias, en el perioperatorio. Los farmacéuticos implementamos alertas en la prescripción electrónica cuando se prescriben determinados medicamentos para que se hagan pruebas. También hemos hecho un estudio de docencia a médicos y enfermería. El programa de PrEP también es una fuente de diagnóstico para diagnosticar gente que está oculta. Luego también trabajamos en el segundo 95, que es el de aumentar la gente que está en tratamiento. Tenemos envío a domicilio. Nosotros hacemos 110 envíos diarios de medicación, diarios a pacientes, no todos de VIH ahí habrá 50 diarios más o menos.
teleatención farmacéutica, informes semestrales de adherencia, búsqueda de pacientes perdidos y también trabajamos en el tercer 95. Tenemos una guía farmacoterapéutica bastante inclusiva, no tenemos limitaciones así grandes. Hemos hecho estudios sobre el uso de Biktarvy, sobre el uso de gravirina, rilpivirina. Y luego trabajamos mucho en ese tercer 95, ¿no? Que es calidad de vida, estigma, etcétera. Hemos hecho estudios sobre la satisfacción y conocimiento del TAF entre los pacientes, estudios sobre calidad del sueño, PROs en cambios de tratamiento, que estamos trabajando con María José Fuster, a ver si sacamos algo adelante, validación de prensa en las visitas médicas que lo han hecho los médicos. También un trabajo sobre suicidio que acabamos de mandar a ver si publicamos. Estigma y situaciones de discriminación, lo evaluamos todos los años. Envejecimiento, medicación potencialmente inadecuada, etc. Entonces, al final, pues todo lo agrupamos y estamos trabajando mucho y quería presentaros uno de estos trabajos, ¿no? Este es el de búsqueda de personas con VIH perdidas, ¿no? Todo esto empezó con la pandemia. Vimos que cuando fue la pandemia pues había un montón de pacientes que no volvían a las consultas. No sabíamos muy bien por qué, pero de 3.000 pacientes que teníamos en aquel momento, bueno, ahora estamos con 3.350. Pero bueno, pues que no venían y eran 178. Lo que pasaba, la mayoría, la columna de la izquierda, era que se habían trasladado, ¿no? Pero sí que es verdad que había unos cuantos que no conseguíamos que viniesen. Lo que hicimos fue facilitarles envíos a domicilio, hacer contactos telefónicos con ellos semanales, mensuales, facilitarles citas con los médicos, analíticas y sobre todo mucha educación sanitaria y formación. 12 aparecieron, ¿no? Entre que tomas medidas, le llamas, viene, tal, aparece. Y luego, finalmente, pues lo que se llama desvinculados, es decir, que no venían ni a por tratamiento ni a sus citas médicas, eran 23, que es una tasa inferior al 1%, que es muy buena dentro de la bibliografía. Se habla que en torno a un 5% están desvinculados de forma anual. Seguimos haciendo esto año a año y nada, vimos, claro, los traslados cada vez eran menos porque ya los íbamos descartando y aún así seguíamos rescatando gente que no venían. Luego también encontramos algunos contactados que no van a venir, los negacionistas del VIH, que tenemos alguno. Y bueno, es que como hablamos el otro día de negacionismo, pues también los hay, porque con lo del COVID tuvimos muchas historias, pero como los del COVID sobreviven, pues esos sigues discutiendo, pero estos, habrá algún día que ya no discuta yo con ellos. Y hemos seguido así a lo largo del tiempo, haciendo esto hasta fecha de hoy, ¿no? Hasta diciembre del 23, hemos rescatado, por decirlo así, 130 pacientes, ¿no? Hicimos una publicación y quisimos dar un paso más y pues adelantarnos, ver qué pacientes se nos están desvinculando, qué características tienen, ¿no? Hicimos un estudio de casos y controles y vimos sobre todo pues los hombres cis, siendo la mujer cis la referencia, se nos desvinculaban más y sobre todo las mujeres trans se nos desvinculan un montón. Sobre todo latinoamericanos, en nuestro caso. También somos un hospital un poco diferente porque somos de referencia de Barajas, ¿no? Y tenemos ahí mucha población latina. Y luego también vimos que lo que más influía era gente que era mal adherente a su tratamiento y que lo teníamos registrado en farmacia, eran los que más se desvinculaban. Aquellos que bebían alcohol de forma ocasional no, pero de forma abusiva sí, y aquellos que se drogaban también se nos desvinculaban más. Entonces, bueno, esto nos da un poco la idea de lo importante que es trabajar entre todos, ¿no? El Departamento de Atención al Paciente es el que nos ayuda muchas veces a localizar a estas personas. Hemos usado métodos también tipo Facebook, Instagram, todo lo que os podéis imaginar, a través de cárceles también, sabemos un poco de todo. Enfermería muy importante en educar en hábitos saludables, como hemos visto, alcohol y tabaco hacen que se nos desvinculen más. No, alcohol y drogas, perdón. Farmacia es muy importante que registremos bien las faltas de adherencia y tener localizados los que son malos adherentes. Los médicos es importante que registren toda la información en las historias clínicas y luego también es muy importante que los sistemas de información registren variables como género y origen, que muchas veces no está recogido y es una manera de poner el foco un poquito más en esas personas. Y ya por acabar y decir que bueno, estamos muy contentos porque hemos intentado ver cómo influye lo que hacemos cómo influye en nuestra área sanitaria en el segundo 95 y el tercero. Es verdad que el primero es de diagnóstico y estas medidas no influirían, pero bueno, sí que hemos visto que usando el protocolo, que es lo que solemos usar, estamos en torno a un 97,5% de pacientes en tratamiento.
Si no usásemos el protocolo estaríamos en un 96,5, o sea que hemos mejorado algo ese segundo 95, y también mejoramos el tercer 95, el de personas que están indetectables, ¿no? Pasaríamos a lo mejor de un 97,1, pasaríamos de un 96,4 a un 97,1. Por tanto, hemos logrado mejorar este continuo en nuestro hospital. El 92,5 lo he mantenido, que es el que hay a nivel español, a 97,5, 97,1. Ya como conclusiones, pues la mayor parte de nuestros pacientes dejan de venir a por medicación, es verdad, por una causa justificada, pero muchas veces no está reflejado en la historia. El protocolo de recaptación es importante para que los pacientes retomen este tratamiento y estamos implicados muchos profesionales en él, también enfermería, que no lo he nombrado, muy importante. La tasa de desvinculación, el primer año era del 1%, pero estamos en torno al entre el 1 y el 4%, con una población bastante difícil que tenemos nosotros, con mucho cambio de número de teléfono, mucho trabajador sexual, es complicado. Y completar la historia clínica me parece algo que es muy importante y un trabajo interdisciplinar entre todos. Y ya por último, que este protocolo pues hemos demostrado tras 4 años que sí que parece que mejora esta tasa del continuo que se llama el segundo y tercer 95. Y ya estaría todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Qué barbaridad de protocolos que tienen impacto directo sobre el paciente. Es una barbaridad. Además, mucha envidia, sinceramente. Bueno, ¿alguien se anima a hacer una pregunta? Yo tengo alguna preparada, pero seguro que sugiere. Yo tengo una, no tengo varias, pero solo haré una cada uno. ¿Nadie se anima? Bueno, ¿empiezo yo? Vale. Nada, Aroa, simplemente quería preguntarte, de todos los trabajos que has presentado, llevar esta evidencia a la práctica clínica, ¿dónde ves tú la dificultad? O sea, ¿qué es lo o qué barreras puedes encontrar tú individuales dentro igual del PROA o dentro de otros profesionales, pongamos por ejemplo en la UCI, de llevar toda esta evidencia que al final estamos hablando de infecciones graves, pero son también medidas que tienen sus resultados. Entonces, ¿qué dificultades encuentras en ti misma, en tus compañeros, en el PROA, etcétera? Bueno, yo creo donde hemos de incidir, sobre todo cuando uno trabaja en grupos de PROA, es el equipo multidisciplinar, o sea, en qué nos hemos de apoyar. Y yo creo que los equipos PROA, si funcionan, es por eso, porque hay un equipo multidisciplinar que además han demostrado con muchos estudios que uno de los, digamos, de los manejos que han tenido más impacto es la educación. O sea, yo creo que o el manejo impositivo, es decir, intentar de forma incluso a través de farmacia, de reducir o suspender tratamientos prolongados, esto no genera más que mucha controversia a nivel, digamos, asistencial, y yo creo que más que algo impositivo, donde hay que ir a actuar es a educación, que es donde realmente han demostrado estos equipos de PROA que pueden ser eficaces. Los problemas, bueno, múltiples, o sea, el día a día que vivimos con la optimización del tratamiento antibiótico es muy importante porque además estamos hablando, como tú bien dices, de enfermos muy graves. Es decir, aquí es verdad que los estudios, de hecho, excluyen esos pacientes inmunodeprimidos, que yo creo que en nuestro día a día son muchas veces los más complejos, pacientes de hematología, pacientes de oncología, donde evidentemente es donde aparecen más multiresistencia, donde los tratamientos antibióticos, a pesar de, afortunadamente, esos tratamientos oncológicos que aumentan la supervivencia, de lo que se mueren nuestros pacientes precisamente son de infecciones, y yo creo que uno de los objetivos que tenemos que conseguir todos, y además de forma, digamos, todos unidos, es intentar hacer que estos antibióticos sigan funcionando, y para ello pues hay que darle mucho valor en los equipos PROA, mucho valor las gerencias, hay que apoyar mucho, y PROA somos farmacia, microbiología, clínicos, enfermería, epidemiología. Yo creo que, bueno, yo creo que el lema de esas jornadas que son One Health, yo diría One Health, multidisciplinar, vayamos todos a uno, porque si no es muy difícil, y de hecho es el día a día. Bueno, os aseguro que la formación que dice ahora la hace ella los lunes, luego yo hacemos reunión con interna todos los lunes, intentamos estar todos al día a día y poner las dudas y estas barreras encima de la mesa y discutirlas. Bueno. Manuel, me interesan muchas cosas. Voy a preguntarte sobre una en concreto. Me interesa mucho el trabajo que habéis hecho de búsqueda de pacientes perdidos.
me interesa mucho porque no he sido capaz de abordarlo y igual algunos de vosotros tampoco, y siempre he querido y necesito a alguien más experto que yo en este protocolo para que nos des algunas pistas. Se me ocurre preguntarte cuál sería o cuál encuentras tú que es la estrategia más eficiente a la hora de la búsqueda de pacientes perdidos y si está relacionado con algo tecnológico o si habéis aprendido algo en este sentido. Y luego también la estrategia más eficiente para recaptarlos. Has hablado de envío a domicilio y otras opciones. Y algún truquillo para los que todavía no nos hemos atrevido a hacer esta búsqueda, que yo creo que es fundamental y necesaria, pues a animarnos un poco a algún truquillo que nos anime a tirarnos adelante. Pues a ver, es difícil, pero yo creo que vale la pena. Lo primero que yo hago es un cribado que me lo suelen hacer los alumnos, porque los que se mueren, todos estos, pues ya te los limpias así rápido. Y es verdad que en nuestro hospital una cosa que no tenemos muy allá son las tecnologías, que no nos apoyan mucho, porque muchas de esas cosas son muy manuales y al final es coger el teléfono e ir localizando. Cosas como, por ejemplo, registrar en la historia clínica el número de teléfono de algún amigo. Te ayuda luego a localizar a estas personas que es que se nos pierden de verdad y que luego son el problema de hoy en día del VIH que siga por ahí. Ese diagnóstico por ahí que está oculto. La gente que no está en tratamiento, esa la intentamos rescatar y todos en nuestros hospitales sabemos más o menos quiénes son. Entonces, bueno, decir que yo creo que vale la pena. En 4 años que han sido 100 personas, todos tenemos en mente quién se te pierde. Al final cuesta más pensarlo y cabrearse y decir es que no viene tal, que luego a lo mejor es tomar una medida tan simple como llamarle un día y decir mira, te lo voy a enviar a tu casa. Y es que, de verdad, con eso luego lo tienes indetectable ya para siempre y además te lo has ganado, ¿sabes? Que es que son cosas pequeñas individualizadas para cada uno y con eso si es que habéis visto es un porcentaje pequeño, 100 y pico, y eso te cambia pues te cambia todo. Muchas gracias, Manuel. Es de admirar en serio que con un hospital con el volumen de pacientes que tenéis seáis capaces de hacer tantos proyectos y con tanto éxito. Y otro día nos gustaría, o en la cena igual, que nos contaras el proyecto este de prescripción. De mayores. No, de mayores, que yo creo que también es, o si no, para otro año. Mira, tenemos una pregunta a la sala, solo una rápida. Sí, yo quería preguntar a Aroa, que me ha parecido ver en los resultados comparativos de lenacapavir con la PrEP oral, que había como mucha diferencia o sea, lenacapavir no tenía nada, pero había como mucha diferencia entre el Truvada y el Descovy. No sé si... No había realmente mucha diferencia. De hecho, el objetivo primario se comparó con la incidencia inicial, es decir, y no había realmente lo que eran tasas, diferencias significativas. De hecho, la conclusión es que no hay diferencias significativas las pautas orales versus lenacapavir. Es que me parece como que uno era a lo mejor 12 contagios y el otro 30 y pico. No te sabría decir de memoria las tasas, pero son muy similares, quizá. Sí, quizá, bueno... Sí, aquí Jorge, yo quiero añadir que lo que llama la atención en este estudio es que justamente las ramas de Truvada y de Descovy no hay mucha diferencia versus placebo. Exacto. Quiere decir que la gente que tú le ofreces una estrategia de prevención no se la toman. O sea, la diferencia es por pura adherencia, no por otra cosa, es la pura adherencia. O sea, y este estudio justamente no es que esté criticado, sino hay que hacer esta observación. La gente que estaba en rama de Truvada y Descovy no se la toman y por eso fracasan. Y la clave es que el lenacapavir lo que te ayuda es a tener adherencia. Luego habrá que ver qué barrera genética tiene, qué pasa con los fracasos, si tenemos infecciones estas difíciles de detectar, es otro tema. De hecho, se hicieron niveles también, tanto de tenofovir se hicieron niveles y se vio que había una relación clara entre la adherencia y los niveles altos y la aparición de infecciones. O sea, está claro que ahí yo creo que los inyectables, los long-acting en prevención, sobre todo en estas poblaciones con altas incidencias y con baja adherencia por el estigma y por todos los problemas que tienen, es una realidad. Sí, ya veremos cómo acaban los temas de financiación y demás, sí, pero bueno, eso es otro tema. Sí. No quiero demorar más la siguiente mesa, gracias a todos y